¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta edición de La Voz de Ultratumba. Sí, en esta ocasión nos acompañan en este tema, como siempre, mi estimado Néstor Velázquez, y hoy se está incorporando a esta versión de La Voz del Pueblo el doctor Gustavo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal les va? Hola a todos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Estamos aquí ya en este día jueves de algún día de marzo, no sé, creo que es ¿qué? 24 de marzo, fíjate ya, se acabó el primer trimestre del 2022, estamos ya en pos de la Semana Santa y no sé ustedes, pero yo creo que prácticamente el año ya se acabó porque de aquí de la Semana Santa en adelante no hay feriados hasta quién sabe cuándo. Y cuando no hay feriados, pues trabajando se nos va súper rápido el año, ¿no? Qué añoranza de esos años de antes en los que, papá, falta, ¿cuánto falta? Y se nos hacía tan eterno. Y hoy, 3 meses parece que pasó de ayer a hoy, ¿no? Digo, salvo los asuntos de la pandemia y eso, pero yo creo que como que ya le fuimos agarrando la onda y a final de cuentas pasó rapidísimo. Así que pues estamos aquí, los tres caballeros, así es, estamos ya aquí para platicar de un viejo conocido, Jacobo Grinberg. ¿Y qué más? ¿Quién más para ayudarnos con este tema que el doctor Gustavo Ayax, que estudió en la UNAM, donde este cuate Jacobo Grinberg, pues sí, no afortunadamente, sino, no sé cómo catalogarlo, también tuvo como mucho auge. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va tu semana? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Francesco? Bien, aquí trabajando, ya sabes, como bien dices, marzo ya se nos fue y el año pues se nos escurre entre las manos como el agua. Ya saben cómo es esto. Y sí, hoy nos toca hablar de un compañero de la UNAM, como es Jacobo, y pues es un tema bastante interesante. Es correcto, amigos. Pues ya saben, ahí está nuestro programa anterior, que realmente tiene bastante éxito ahí entre la gente jacobina, si podrían decírsele así, a los seguidores fervientes ya de esta figura tan enigmática, dentro de lo que podría considerarse una excepción única a la regla, ya que si bien se le considera un científico prestigioso de aquellos tiempos, en la facultad ¿en cuál estaba? En la de filosofía, ¿no? De la UNAM. Allí me parece que impartía sus cátedras, tenía su laboratorio y a menos que ahí ya me hagas la aclaración, Gus, y sabes específicamente en qué campus estaba, si estaba en Ciudad Universitaria o en cualquier otro campus de la UNAM, que hay muchísimos en Ciudad de México. Ahí nos estarás dando el dato. ¿Qué estamos dándole seguimiento? Pues precisamente a todas aquellas dudas, realmente la experiencia que nos pueden dar como testimonio, aquí en específico el Doc Gustavo, Gus, y bueno, algunas cosas pendientes que quedaron por decir en el programa anterior, en la bibliografía de este científico. Que bueno, además de esto, de estar en contacto con la Pachita, pues ya también se conoce que estuvo en contacto con muchos más chamanes dentro del territorio nacional. Incluso por ahí se habla también de un crossover con María Sabina, quien era muy famosa por aquello de recetar algunos honguitos mágicos por ahí a la gente que la visitaba, algunas experiencias con ayahuasca, con todas esas cosas que de alguna manera dan algún tipo de capacidad especial al cerebro de dilucidar con este tipo, no sé si llamarle alucinación o realmente un estado de conciencia alterado que abra en la mente de las personas otros planos, otras dimensiones que están buscando al ingerir este tipo de componentes o de sustancias alucinógenas en su cuerpo, como para llegar incluso a algunos rituales acompañan este tipo de consumos dentro de el folclore mexicano, de los chamanes y de algunos rituales que pues ya estaremos tocando un poquito más adelante. Cedo la palabra a mi estimado Néstor, como siempre. Vamos allá con él, a ver qué nos tiene el día de hoy. Adelante, Néstor.
Pues sí, fíjate que estudiando la figura de Jacobo Grinberg en el video anterior, la parte que fue la conclusión o la puerta para esta segunda parte era que yo soy, digamos, una especie de opositor, una especie de contradictor, trato de contradecir esta onda, porque para mí todos estos elementos científicos no se me hicieron como, digámoslo, muy sólidos que digamos que para mí Jacobo Grinberg pues es el cuate que escribió la serie de Big Bang Theory, toma muchas palabras científicas, muchos tecnicismos, muchos elementos, palabras difíciles, procesos complicados y los aplica a estas bibliografías. Y a lo mejor está mal mi atrevimiento, pero yo pondría a Jacobo Grinberg como escritor dentro del costal donde va Carlos Trejo, donde va Carlos Muñoz y otros Carlos, porque yo considero que la lectura de, por ejemplo, Pachita se me hizo súper fantasioso este asunto. Entonces Jacobo Grinberg, digamos que todos sus estudios, toda su forma de pensar y todo eso que él escribía era como para vender libros en digamos, en una especie de género fantástico mezclado como con ciencia, mezclado como con chamanismo y cosas que podrían generar o traer el morbo de la gente. Y a final de cuentas, pues el hecho de que haya desaparecido y cosas así me da el qué pasó, porque no se pudo comprobar lo que este cuate decía, ¿no? Más allá de la supuesta operación o la cirugía chamánica, así que sin cuchillos y sin nada le abría y no había sangre y eso, olvidémonos de esa parte científica y casi, esa parte fantasiosa casi, y ¿qué pasó con lo demás? Entonces, yo soy muy escéptico de todas estas ondas. Entonces, ¿qué más que decir aquí que trajimos a Gustavo para que a final de cuentas sea él quien nos platique desde el punto de vista de los planes de estudio, de los temas que se manejan en la UNAM y de todo lo que Jacobo Grinberg aportó, porque creo que es una figura muy sólida dentro de la institución de la UNAM. ¿Tú cómo ves, Gustavo? Bueno, pues en primera instancia es importante decir que Jacobo Grinberg difícilmente entraría en el mismo costal que Carlos Trejo o algo así, a menos de que, no lo sé, Carlos Trejo haya hecho una maestría en neurociencias en Estados Unidos, pues difícilmente entrarías en lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que Jacobo no era el escritor de Cañitas, ni mucho menos, ¿no? O sea, es abismal el asunto. Jacobo Grinberg era un investigador de la UNAM que además estaba validado por el CONACYT, ¿no? Tiene más de 50 libros publicados. Era un investigador patrocinado por el gobierno mexicano, por el CONACYT y por la UNAM. Y pues para dar un contexto, algo así imagínense qué difícil es que el gobierno de México te dé dinero en primera instancia, y luego qué difícil es que el gobierno de México te dé dinero para desarrollar ciencia y investigación, ¿no? O sea, nada más para poner en contexto este asunto, o sea, para que el gobierno te dé dinero es un show, a menos, claro, de que seas nini o alguna cuestión así, bueno, pero desde otra perspectiva es muy complejo que el gobierno o la universidad te diga, sí, me caíste bien, ahí te va tu beca, ¿no? O que el CONACYT empiece a repartir becas nada más porque se le ocurrió escribir algo así como muy de fantasía. Es muy, muy complejo, sobre todo porque estamos hablando de recursos económicos. Desde esta perspectiva, para que tú logres una beca en el CONACYT, para que tú puedas ser investigador de la UNAM, pues tienes que tener unas credenciales muy, muy, muy importantes, ¿no? Él se doctoró en neurociencias, era psicólogo, sabrá Dios si aún siga con nosotros en este plano, y empezó a desarrollar no solamente esta investigación con Pachita, una de tantas que hizo,
¿Por qué es tan sonada esta investigación? Pues porque el tema que estaba tocando pues es controversial, ¿no? Además, hay que recordar que la intención de Jacob al ir a visitar a esta chamán, pues no era escribir un libro, no era investigar cómo le hacía, o sea, lo que el tipo realmente quería hacer era desenmascarar a Pachita y decir, bueno, esto es completamente irreal, esto no es científico, esto se hace así, y así, y así, y así. El problema que se enfrentó, o lo en el que se enfrentó Jacob, es que no pudo hacerlo. O sea, científicamente no era posible decir que lo que ella hacía no era posible, ¿no? ¿Por qué causa tanto revuelo esto? ¿Por qué estamos hablando de él? O sea, si por ejemplo Jacob se hubiera dedicado, no sé, a investigar por qué la dopamina se segrega o es recogida por un neurotransmisor o por qué se almacena en tal parte del cerebro, pues básicamente a nadie le importaría, a menos de que fueras muy especializado en el tema. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque se metió a un tema bastante controversial, como es el chamanismo, ¿no? Ahora, el hecho de que el tema en sí o el tema per se sea muy controversial, no quiere decir que el investigador o que la investigación que se hizo sobre él también lo sea, ¿no? Eso es como muy, muy importante al tomar en cuenta este tipo de condiciones, sobre todo al hablar de Jacob como investigador, ¿no? Es cierto, el tema es bastante álgido, sobre todo por lo que implica, ¿no? Y empezaríamos a hablar acerca de si es real o no, o si es posible o no. Bueno, solo el tiempo, la ciencia nos dirá si eso es posible o no. Imagínense que regresemos 500 años atrás y tratemos de explicar a un individuo del medievo qué es un programador. Imagínense que tratemos de explicar a un hombre del medievo cuál es la labor que realiza Néstor diariamente en su trabajo. ¿Cómo se lo explicas? Ni yo la sé, no te preocupes. A veces me cuesta trabajo entenderla a mí. Imagínate cómo se le explicas a alguien del medievo. O sea, es algo que apenas se está empezando a descubrir. Con esto no quiero decir que lo que hacía Pachita era posible o no. Simplemente lo dejo abierto a la especulación y abierto a la condición de que es posible, tal vez. Eso lo dirá el tiempo y lo iremos descubriendo con la ciencia a través de los nuevos descubrimientos que se vayan dando en el futuro. Uh-huh. Ahí te llegó una señal de Pachita, mira, te mandó el gatito. Ándale, sí. Entonces, pues es esta cuestión, ¿no? Pero la verdad es que ajá. Sí, no será más como palabrería, o sea, yo lo veo casi a nivel de los horóscopos. Te voy a decir que Saturno entra en conjunción retrógrada con Mercurio en una especie de no sé qué, y te empiezo a decir que la órbita de la luna está enfocada para que el día de tu nacimiento y tu fecha coincida con tu signo zodiacal y el caballero del zodiaco que protege la casa de tu signo zodiacal. Y todas esas palabras que cuestan trabajo entenderlas y a lo mejor bajarlas a un nivel así como estamos viendo esta onda de los chamanes y eso, no es como buscarle como 3 pies a un gato, pues sabes que tiene 4, así. O sea, el hecho de querer acercar estos fenómenos del chamanismo y esas cosas a la ciencia y haberle dado tanto peso como que a esta onda sin llegar como a una conclusión, independientemente de que Jacobo Greenberg haya desaparecido por ahí y no se sepa qué onda. O sea, toda esa conjunción de palabras, todo ese uso de palabras, ¿sabes? A mí se me ocurre, a lo mejor tienes razón, tal vez no como Carlos Trejo, ¿sabes? Como tipo Diego Rusarín, muchas palabras, muy rápido, muchas palabras muy científicas, muy especializadas, y de repente, no sé qué pasa.
yo creo que por ahí va el asunto y sí, o sea, viéndolo desde el punto de vista que el gobierno le dio los patrocinios, el CONACYT el CONACYT le daba el dinero para sus investigaciones y todo ese tipo de cosas. No sé, o sea, estamos hablando de que estamos en México. No sé si por ahí tuvo algún cuate que convenció y, oye, mira, y de ahí nos vamos y hay una comisión de todo esto. Y por ese tipo de cosas, digo, estamos hablando que nuestro presidente hoy en día cree que los detentes van a protegerlos del COVID, ¿no? No sé, a lo mejor en la época de los 90s funcionaba de una manera parecida como para que el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, creyera que la señora esta destripaba a la gente así con las manos como si estuviera jugando Ouija o haciéndole así, y por eso en este caso pues se prestó a esto, ¿no? No quiero meterme en sus credenciales académicas por su maestría y todo el bagaje que pueda tener, todo el tiempo que haya él practicado, que haya estado estudiando y ese tipo de cosas, pero a final de cuentas toda esta parte como que no sientes como que raya la fantasía, raya la parte paracientífica, la parte que, como siempre decimos aquí en La Voz del Pueblo, en La Voz de la Ultratumba, en La Voz de la Galaxia, viene la parte científica, digamos, normal, y lo que no puede ser explicado, pues está al ladito, con el prefijo paranormal, pues queda del otro lado. Entonces, todas estas cosas medio incomprensibles, mezcladas con algunos tecnicismos científicos, nos dan como resultado estas ondas. Entonces, no sé quién habrá sido regente capitalino en aquel entonces, creo que era Uruchurtu, no sé quién de ellos, así del PRI, dijeron, ay, se oye muy bonito, dale su beca del CONACYT y ya que él sea el jefe. No, yo creo que por ahí va el asunto, porque sí está medio fantasioso todo este tema. Pues, de hecho, yo estaba revisando al final de cuentas el día de ayer y antier algunos datos curiosos al respecto de estas ciencias que, bueno, no se catalogan ni en una ciencia de tipo oficial, aunque de hecho Jacobo sí tuvo a bien hacer experimentos, según recuerdo, en el tema de visión remota, en un laboratorio con cuartos aislados, con gente que realmente no se conocía al 100 ni tenía un motivo como para aceptar un soborno o tener que mentir en este tipo de ejercicios. Sino que el experimento consistía básicamente en juntarlos, que generan como que un vínculo ahí de eso que le llamamos hoy en día hacer clic. A partir de eso se separaban en cuartos separados, en cuartos independientes, aislados del mundo, y les mostraban alguna tarjeta con alguna figura. Y bueno, decía ahí el estudio que al presentarles una figura, una estimulación visual como una luz, también esta persona en específico lo reflejaba en el otro cuarto, ¿no? Entonces ahí le metíamos, por ejemplo, la visión remota, que se podría llamar ahora, cabe en el tema cuántico, que es que si tú afectas una porción de la materia en cierto aspecto, la afectas también del otro lado, aunque esté en la otra esquina del universo, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que pretendía, según yo leí al respecto de esa investigación en específico. Hubo muchas más. Hubo otro científico incluso que también hasta terminó en la cárcel, de hecho, por el tipo de ciencia que estaba tratando de estudiar, o que más bien estudió, me parece que por unos 15 años, que le llaman la energía orgónica. El orgón es un tipo de energía que se obtiene como por ejemplo en el tema de las pirámides. Hay unas pirámides que vendían antes, de hecho creo que ahorita están como volviendo a salir, unas pirámides de cera, no de cera, de algún tipo de pasta, que tenía 7 tipos de componentes y una espiral al centro, como para hacer la acumulación, se supone, de esta energía que era el orgón. Este era un científico en los años 60, 1960, un poquito más atrás. De hecho, él nace en 1897, me parece.
Él se llama Wilhelm Reich. También es un científico que se dedicó a estudiar este tipo de energías, a hacer cuartos de acumulación de este tipo de energía. Y si lo ven, pues es un tema que sigue vigente al día de hoy. Realmente ya se habla incluso de estudios en pirámides como las de Egipto o incluso las de México que cuentan con materiales piezoeléctricos. ¿Qué son esos materiales piezoeléctricos o altamente conductores? Son esos materiales que tan solo tú pasando por encima, pisando o realizando algún tipo de fuerza generan una carga eléctrica. ¿Para qué se especula que eran las pirámides? Pues antenas que podían llegar mucho en un territorio hasta interestelar, si quieres. No eran precisamente tumbas, como es la arqueología ortodoxa, que se asemeja a una postura cerrada desde ese entonces. Hay mucha bibliografía que se tiene en descubrimientos incluso, donde se cataloga toda una variedad de información que se descartó, se desechó, y solamente cuadraron los estudios que en ese entonces la arqueología comprendía, ¿no? Por ejemplo, las cabecitas de alienígenas, las navecitas que aparecían en algunos tallados de pirámides o escrituras egipcias, se hicieron como para un lado, sin embargo ahí las dejaban. El tema de los sumerios, gente muy alta, ilustrada en este tipo de grabados, también se dejó de lado, se pensaba que era una representación del dios, de alguno de sus dioses, etcétera. Entonces, me refiero a que antes, pues sí, a lo mejor parecía hasta una herejía poder apoyar este tipo de investigaciones. Hoy en día se supone que somos más civilizados, más modernos y más abiertos a obtener este tipo de conocimientos al respecto de, por ejemplo, este tipo de energía que les manifiesto, o incluso de las afirmaciones que hacía Jacobo, donde pues su principal estímulo era conocer lo inexplicable y poderlo traducir y catalogar, pero su definición, según entiendo yo, hasta antes del momento de su desaparición, fue que realmente no se atrevía a medir ese tipo de cosas porque había sido testigo de esa cuestión milagrosa, si quieres así decirlo, ¿no? De las curaciones que hacía Bárbara Guerrero, alias Pachita, y que, bueno, después obviamente se desvirtuó en un linaje con sus hijos e hijas, nietos que supuestamente pues querían seguir el legado de Pachita y seguir haciendo este tipo de sanaciones psíquicas, operaciones psíquicas, que bueno, muchas veces no contemplan que tal vez es un don en específico de personas selectas por algún tipo de razón, ¿no? Digo, ya se sabe de gente medium que ve fantasmas, que escucha algún tipo de energía que no está en la misma vibración de las demás personas, y no por eso podemos catalogarle de un loco o de una persona que esté inventando cosas. Tal vez al día de hoy la ciencia y el entendimiento o raciocinio del humano moderno, por así decirlo, todavía no nos da la respuesta ni la categorización. No sé, ese es mi punto de vista. Yo le daría, como en el otro programa, el beneficio de la duda a seguir analizando su contenido, porque sí, es bastante vasto y apenas yo creo que llevaré 2 o 3 libros de toda la bibliografía que tiene él. Y bueno, incluso combinarlo con esto que uno se va encontrando al paso, como este tipo de energías que pues yo no tenía en conciencia cómo lo manejaban, que incluso pues tú lo podrás ver, vas a las pirámides y te venden las piramiditas de recuerdo, ¿no? A lo mejor con ciertas simbologías que uno ni entiende, pero que a lo mejor en este tipo de energías se le llaman los chakras y todo eso de alineación, limpieza del ojo, del yo astral, etcétera. No sé que ustedes, si se han metido a profundidad en esto, si creen que puede ser posible concatenar ciencia con lo oculto, o si realmente siempre van a pertenecer a mundos distintos. No sé cuál sea su opinión. Yo digo que
por lo pronto no me limitaría a creer en una cosa sí, en una cosa no. Me gusta más a mí combinar este tipo de temas. Adelante. Yo creo que tanto como cerrarnos a no existe, no sé qué, no. O sea, puede ser que el cuate, como bien decimos, lo estudió, lo vio, así, pero apegado al concepto tradicional de medible, cuantificable, qué pasó, los resultados, todo ese tipo de cosas, no está. Entonces, al no estar dentro de esa parte y a los escritos entrar dentro de la parte, digamos, un tanto dentro del género literario de que queda medio ambiguo entre si pasó o no pasó, pues yo creo que la duda queda abierta. Entonces, de ahí a que digamos, no, pues no existió, me niego, no sé qué, pues no. Simplemente la parte en la que queda tan difuso todo este asunto, en la que todo esto queda tan incluso revuelto, ¿no? Porque estamos hablando que en algunos casos, por ejemplo, estamos mezclando culturas entre Medio Oriente con prehispánico, con espirales y los chakras. Resulta que en realidad los chakras son un concepto que viene de las culturas del Oriente, no estoy seguro, creo que es la cultura hindú, que es la que maneja este tipo de cosas, pero lo ponemos dentro de una pirámide prehispánica, o ahora que fue la primavera, vamos todos vestidos de blanco a hacerle así al sol, y no tiene mayor como forma, ¿no? O sea, no tiene, vamos, algo que dijeras tú, ya con esto así, abundancia, no, o sea, no hay una cosa más que la pura echada a andar de la mente de las personas, y a final de cuentas, sí, o sea, se va como haciendo humo esta cosa, se va haciendo como mucho ruido de todas estas New Age, de todas estas cosas, y pues no son más que para vender baratijas de esto. O sea, a final de cuentas, como bien lo dices, se desvirtuó a una parte comercial en la que todo este conocimiento que este cuate pudo haber aportado, pues ahora está todo revuelto, y ese es como que en la palabra, no sé, pero yo digo tirria que traigo, porque a final de cuentas sí puede tener maestrías, lo que quieras, así, pero todo el proceso, todo lo que se desvirtúa en el camino con la cosa esta de la cirugía cósmica y esos elementos, creo que le dan así como un empujón hacia afuera de lo que vendría siendo la ciencia tradicional o la parte tradicional de lo que podríamos entender como ciencia. Y aquí Gustavo bien lo dice, o sea, si el cuate tiene sus patrocinios del CONACYT, su maestría, todo ese tipo de cosas, entonces, ¿qué falló? Yo creo que aquí falta más bien el ir hacia la fuente, ¿no? El centrarnos en Jacob como única investigación de Pachita es como minimizar este asunto, ¿no? Habría que checar qué es lo que él está tratando de explicar. Una cosa es que intentara explicar algo y que no lo lograra, y otra cosa es que eso fuera inexplicable. Además, otra de las características de este asunto es que al final del día Jacob era un investigador hecho y derecho, o sea, aplicaba el método científico tal cual, ¿no? De no ser así, nuevamente, no habría por qué haber publicado cuestiones de manera científica, de manera tan vasta. O sea, yo no veo que Carlos Trejo haya escrito más de 50 libros, ni que Diego Rusarini haya escrito siquiera uno. O sea, debemos entender que este sujeto no es únicamente la investigación de Pachita, tiene muchísimas otras cosas más, como bien lo comentaba Francesco, ¿no? Hay diversos tipos de investigaciones que estaba realizando y que al final del día habría o valdría la pena ir a la fuente, a lo que él realmente escribe, lo que él está tratando de explicar y la forma en la que lo está tratando de sustentar a través de la ciencia. Ahora bien, habría que definir qué es la ciencia y qué es lo oculto y qué es lo inexplicable. ¿Qué es lo inexplicable para nosotros en este momento? ¿Qué es la ciencia para nosotros en este momento? ¿Qué es lo oculto para nosotros en este momento? Es bastante ambiguo, ¿no? O sea, si otra vez volvemos al ejemplo del sujeto del medievo, o sea, si al sujeto del medievo le das una pastilla y le dices, mira, con esto se te va a quitar la infección, te va a decir, no, pues eso es brujería, ¿no?
sea, ¿qué me estás dando? Y en realidad lo que estás dando es un antibiótico, nada más, ¿no? Un analgésico. Tú le dices al sujeto del medievo, oye, ¿sabes qué? Existen unos pájaros de acero gigantes que cruzan el cielo y en su panza llevan gente, te van a decir que te van a quemar en la hoguera. Recordemos a varios pensadores que fueron perseguidos por sus ideas revolucionarias, no solamente en el campo de la medicina, también en el campo de diversas ciencias, y que fueron tachados en su momento como charlatanes, como personas incoherentes, como locos, como personas que estaban en contra de toda la razón que en ese momento imperaba. Como les decía al principio, habría que ver si dentro de, no sé, 50, 100, 200 años descubrimos que lo que había o lo que estaba tratando de explicar Jacob es algo, es posible, ¿no? Que no lo entendamos a ciencia cierta en este momento, puede ser, que no entendamos las condiciones en las que se están presentando algunas cosas, es posible. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, hace 100 años, pensar en una computadora era simplemente algo impensable, ¿no? El creer en teléfonos celulares era prácticamente herejía, ¿no? Entender, no vamos muy lejos, hace 20 años, 30 años, pensar en una videollamada era una cuestión de ciencia ficción que veíamos en Star Trek o una cuestión así, y en este momento lo estamos realizando. Entonces, habría que, como bien dicen, abrir un poquito la mente y ver qué de lo que está diciendo o qué de lo que se está descubriendo es posible. Me gustaría también hacer una acotación. Hay que entender que en nuestros gobiernos, ya sea el de México o de cualquier otro país, no nos van a decir todo lo que hay en realidad, o todo lo que se ha descubierto, o todo lo que se sabe, ¿no? Porque no es conveniente para mantener el control, para mantener el status quo, para mantener las condiciones. Imagínense qué pasaría si el día de mañana alguien descubre que puede echar a andar un automóvil o un motor en lugar de un combustible fósil como la gasolina, con una fuente natural como el agua, al descomponer sus moléculas de hidrógeno en energía. No, pues prácticamente la economía global basada en el petróleo se va a pedazos. Entonces, ¿le conviene a nuestro gobierno hacernos partícipe de esto a cualquier gobierno del planeta? Obviamente no. Entonces, habría que preguntarse también esta parte de qué nos están diciendo, qué nos ocultan y qué cosas son verdaderamente ciencia y qué cosas son más bien pertenecientes hasta el momento a la ciencia ficción. Y en este caso podríamos englobar al descubrimiento de Jacob. Les voy a poner algo muy, muy sencillo. Se dice, y eso también es mera especulación, que muchas de las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión, y este tipo de, el SIDA, y este tipo de enfermedades, probablemente tengan una cura. La cuestión es que no la manifiestan porque económicamente son sumamente redituables. Imagínate una persona que va a vivir 50 años y que durante esos 50 años va a estar comprando mes con mes un hipoglucemiante, un antihipertensivo o algún medicamento que le va a ayudar a su enfermedad. ¿Cuánto dinero va a gastar? ¿Cuánto dinero van a ganar las empresas farmacéuticas? De solo una persona. Imagínate ahora de 50 millones, de 100 millones, de 500 millones, de 1,000 millones de personas que padezcan estas enfermedades. ¿Es rentable descubrir una verdadera cura para este tipo de enfermedades? ¿O es más rentable mantener algo que simplemente las controle? ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, definitivamente siempre hay intereses de grandes corporaciones para, pues sí, someter a los habitantes de a pie con este tipo de circunstancias, ¿no? La medicina
nunca ha sido profiláctica, o el tipo de cuidados que tenemos hoy día no son profilácticos, más bien se han vuelto como reaccionarios, en el sentido de que hasta que se tiene la enfermedad es como se combate. Pero realmente, por lo menos en el sentido de todo lo que nos traen las grandes empresas a la mano para comer, ahorita ya lo vemos lleno de sodio, exceso de calorías, cosas que nos ponen en riesgo la salud, o incluso mucho gluten, te crean alergias. Hay cosas que incluso dicen ya estudios serios que la carne roja, las salchichas, todos los embutidos, es similar a que si fumaras, ¿no? O sea, son altamente cancerígenos. Realmente no sé si compagina con que la esperanza de vida, por lo menos del grueso poblacional, ha aumentado, sí, pero el tema de ser productivos y de no costarle al Estado, por lo menos en salud pública, en el caso de México, ¿no? Que es un gasto en realidad. Hay otros países que realmente la salud les cuesta a las personas, o por lo menos sus primas, para ser cubiertos por sus seguros, pues son totalmente altas, ¿no? Con lo que aquí te puedes operar, no sé, de un tendón roto, de alguna cuestión psicológica, de la misma diabetes. En otros países realmente es bastante caro, ¿no? Por aquello tenemos mucho en las zonas fronterizas el turismo médico, ¿no? Que le llaman a estas personas de Estados Unidos, pues que vienen a someterse a cirugías o algún tipo de cuestión hasta estética aquí a a México, o parte de México, en las fronteras, en las ciudades con mayor protección o mayor tipo de circunstancias, de especialidades, me refiero, en donde pues un médico te puede operar por el cuarto del costo que te podría costar en Estados Unidos o en cualquier otro país, que sí de primer mundo, pero este tipo de seguridad social por lo menos le cuesta a la gente. Yo sí pensaría por ahí, Gus, que realmente la economía global nos ve como tal, ¿no? Como llama el tal Diego Rusarín también, el capital humano. Las pilitas que mantienen girando el engranaje, ¿no? De generar billetes para algunos cuantos. Realmente, si te mueres antes de llegar a ser anciano, a lo mejor puede ser que tengas pues mucho menos gasto público en seguridad social para ancianos, ¿no? Porque les das parte de la pensión que ahorraron cuando estuvieron trabajando y fueron productivos, y les das cobertura médica, porque pues es un derecho, cuando pues, realmente no debería ser de esa forma. Ahora ya todos los gobiernos y leyes de trabajo por lo menos nos estipulan que tenemos que llegar hasta cierta edad para jubilarnos. Tú ves por ahí a la gente ya muy mayor, con carrazos del año bien lentos, porque hasta esa edad les alcanzó a lo mejor para darse ese gusto, o bien pues es el momento que tienen tiempo de disfrutar sus bienes. Realmente esta economía sí, yo pienso, mi personal opinión es que sí nos sumerge, nos quiere, pues no sé, desechables en un tiempo no mayor a 70 años, 60 si quieres. En la cesantía o vejez, que se considera por lo menos en México, te jubilan desde los 60 a los 65, creo que hasta la quieren subir. Y la esperanza media de un mexicano de vida, pues yo creo que oscila entre los 70 a 72 años al día de hoy. Y ha aumentado, ¿no? Por el tema de la medicina precisamente, que antes, pues la gente se iba mucho más joven, como ya lo has mencionado incluso en programas anteriores, ¿no? Que morían hasta los 30, 35, 40 años. Ahora la esperanza de vida es superior, pero pues el nivel y calidad de vida que se tienen en general, pues no siempre es bueno, lamentablemente. No sé tú, Néstor, ¿qué opinas? Yo considero que en este punto está medio contradictorio el asunto, porque, por ejemplo, el gobierno de México nos hace creer que gasta en la salud, nos hace creer que gasta en medicinas, quimioterapias y todo ese tipo de cosas, y a final de cuentas tenemos una población con un alto índice de diabetes.
el porcentaje es altísimo de todos estos males provocados por las propias decisiones de degeneración que nos causa que la Coca-Cola, que las papitas, que el exceso de alcohol, que el cigarro, que todo ese tipo de cosas. Ojo, yo no soy fitness, ni soy de no coman calorías, nada, o sea, no, o sea, todas las personas tenemos como que el poder de decisión de, pues hoy no me como 3 panes, nomás me como la mitad de uno, ¿no? Y allá anda uno todo ahí de uy, con delirium tremens o ansiedad por no comerse 3 panes. Sí, así es, por eso estoy así. ¿Y dónde está mi pan el día de hoy? Entonces, es contradictorio porque, por ejemplo, dices tú, el gobierno te quiere productivo, te quiere no sé qué, y por eso tiene que estar pague medicinas. Pero ¿para qué te sirve una gente que tienes? Es como si trajeras un carro que nomás le vas como arreglando un pedacito y así, y ahí vas, y en lugar de recorrer 100 kilómetros óptimamente, vas recorriendo 20 y luego le arreglas algo, vas recorriendo otros 10 y le mueves otra cosa, recorres 5 y ya no funcionó y tienes que darle además de el mantenimiento o lo que tengas que hacerlo. Yo considero que, por ejemplo, si descubrió este cuate Jacobo Greenberg una forma en la que puede manipular mediante los procesos electroencefálicos que hemos hablado en otros episodios de que el cerebro tiene conexiones eléctricas entre las neuronas y ese tipo de cosas, y descubrió la forma en la que podría, si quieres no curar una diabetes, pero ayudar a la voluntad para que una persona con diabetes deje de comer azúcar o deje de incurrir en excesos, y la parte que corresponde a esa parte, ¿por qué habrías de negar ese conocimiento? ¿Por qué habrías de, para estarle cobre, ¿no? O sea, como gobierno tendrías que decir, adelante, ¿no? Los intereses, a lo mejor dice Pfizer, no, porque no voy a decir un nombre, aquí ya Gustavo me corregirá. La metformina la estoy vendiendo a $10 y entonces si la metformina, pues sí, pero si la gente ahorita nomás está trabajando por la metformina, entra en un círculo, en una rueda de hámster en la que a lo mejor nomás por la pura metformina que tiene que trabajar, ya dejó de pagar el predial, ya dejó de pagar otras cosas, ¿por qué entonces el gobierno va a decir, no, pues adelante, que en lugar de tomarse la metformina a diario, que además creo que la metformina le hace mucho daño a la gente con diabetes, entonces, en lugar de trabajar por eso, pues que con estos nuevos conocimientos, con estos nuevos elementos que nos trajo este investigador, pues que procure sanarse o que procure buscar esta forma de regenerar, porque el medicamento como tal yo creo que no sana. El medicamento como tal es como si estuvieras nadando y te estás ahogando y te echan una tablita. Lo digo, voy a nadar seguido, entonces si te ponen una tabla y tratas como de subirte así, pues te hundes más, ¿no? Entonces el medicamento nada más es como para que te medio vayas sacando la cabecita así de tu mal, no es que te cure, o sea, vamos, a final de cuentas es como irte manteniendo. Y en este caso, por ejemplo, si no podemos darle esta cosa, si no podemos ayudarle, pues adelante, o sea, todos estos procesos mentales que este cuate descubrió, pues deberían de ser de gran ayuda, y entonces en lugar de vender 100, venden otra, pero no esclavizas a la gente, porque a final de cuentas, si la esclavizan de esta forma, quiero poner un ejemplo, pero está va a ser muy drástico, es como los secuestradores. ¿Por qué van a secuestrar a una persona y le van a pedir que el dinero y no sé qué? ¡Pam! Lo matan, y además de matarlo ya no cobraron el dinero, y además de no cobrar el dinero ahora son culpables de homicidio. ¿Por qué las empresas tendrían? O sea, ese es como, digo, obviamente es como por el dinero, ¿no? Es más fácil estar saque dinero, pero a final de cuentas, si todo esto tuviera como un sustento, si se hubiera llegado a algo, yo creo que sí sería como de mayor utilidad y seríamos más productivos. O sea, por ejemplo, a los 40 no estaríamos esperando que la morición fuera una esperanza, sino estaríamos viendo más allá, ¿no? O sea, sí, a los 40 y todavía me quedan 20 años más, y en estos 20 años a lo mejor vuelvo a construir mi casa o construir otra cosa o me hago de otra cosa para seguir siendo productivos. Si es por ese punto, al mismo tiempo es sumamente triste porque ya lo dice la izquierda o todos los que se convencieron por la izquierda. Nos quieren ignorantes, nos quieren sin salud, nos quieren prácticamente, está muy feo esto. O sea, la parte en la que esta cosa nos da como tantita esperanza, nos da como tantita así para asomarnos un poquito más hacia otra forma de progreso, no tanto material, sino un poco más de salud, y vemos que no hay salida,
el panorama pinta súper, desesperanzador para todos, o sea, el futuro. ¿Cómo le vamos a decir a los chamacos que el gobierno quiere y las empresas quieren estar nomás sacándole dinero y no van a tener esa onda? Y que además dices, bueno, está muy feo esta parte. Y yo creo que aquí es donde mi forma de pensar tan férrea a este asunto, pues cobra como otra, así, ¿no? ¿Por qué no ayudas a esto? ¿O por qué realmente no pasó? ¿O dónde está? ¿A dónde cangrejo se fue Jacobo Greenberg? Yo creo que una parte esencial de esto es entender esta perspectiva no desde un punto de vista humanista, o sea, eso es utópico, ¿no? El pensar que al gobierno, a las transnacionales, a las farmacéuticas, les interesamos como algo más que un simple comercio. Y es muy, muy sencillo esto. Poco a poco, y aunque parezca alarmista, estamos yendo en el tema de la salud a una cuestión muy parecida a Estados Unidos, en donde las condiciones de salud son buenas si tienes un seguro de vida o tienes un seguro de gastos médicos que tú debes de pagar, ¿no? Es un seguro de gastos que tú debes de aportar para que te den atención médica, y si se te acaba o si sobrepasan los gastos, pues con la penita, ¿no? Pues saber cómo le podemos hacer. Hay instituciones públicas, entre comillas, o que no te cobran tan caro, pero finalmente pues la atención no es la misma. Y en ese sentido, pues vamos para allá. De hecho, si pueden observar en el sector salud, aparte de que nunca hay nada, se están reduciendo drásticamente los cuadros de medicamento de los cuales uno puede echar mano, ¿no? Ahora resulta que ya, por ejemplo, algunos medicamentos ya no los va a cubrir el sector salud, como bien decía Néstor, la glibenclamida, la metformina y algunos antihipertensivos, en donde pues papá gobierno ya no se va a hacer cargo de que pues tengas la medicina que necesitas para que te controle tus enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y por qué razón? Pues porque al final del día es un gasto excesivo que se está haciendo, y conforme vamos avanzando en la edad, también vamos avanzando en esta parte de las enfermedades, ¿no? Mientras más viejos somos, más achaques nos salen y más costosos nos volvemos para el sector salud, ¿no? Y está pasando algo bastante interesante. Anteriormente las pensiones se pagaban con el dinero que se hacían las aportaciones de los que seguían trabajando. Actualmente los que están trabajando, se están siendo menos, o las aportaciones son menos de lo que se está gastando en las pensiones de los que siguen vivos y siguen cobrándolas. Entonces hay un déficit. Pensar en esta cuestión hay que pensarla desde el punto de vista económico, y más que otra cosa, no como desde el punto de vista humanista. Hay que recordar que si Jacobo descubrió algo, pues como les decía hace un momento acerca del ejemplo del echar a andar un motor en lugar de combustible fósil o gasolina sí, imagínense si alguien pudiera hacer eso, ¿qué pasaría con la economía del petróleo? Se cae a pedazos. Ahora imagínense si alguien descubre que a través de, no sé, la mente, a través, por ejemplo, de la bioenergía, a través de la creación, por ejemplo, de una realidad producida a través del pensamiento, puedes mejorar la salud de una persona. ¿Qué pasaría si a través de eso puedes mejorar la condición de una diabetes, una hipertensión, del cáncer o de alguna otra enfermedad? ¿Qué pasa entonces con la economía de las farmacéuticas? Pues también se caen a pedazos, y sería un buen motivo para desaparecer a alguien. De hecho, sí, bastante buen motivo. Muy triste, pero sí. Es como aquellos que tuvieran un auto indestructible. El negocio está en las refacciones, ¿no? Siempre. Pues aquí nuestras refacciones pues, son operaciones, medicinas, etcétera. Así es. Entonces, pues hay que considerar eso cuando hablamos de
de Jacobo Greenberg. Ahora bien, me gustaría poner sobre la mesa un tema que podría ser igual de controversial, pero recordemos que lo que hacía Pachita, guardando todas las dimensiones posibles, se ha escuchado en otras culturas y hasta en otras religiones. Sabemos de que, por ejemplo, en las diferentes religiones, ya sea budista, cristiana, maometana, islam, la mayoría de sus profetas, la mayoría de sus deidades hacían curaciones con las manos, hacían curaciones casi milagrosas, hacían curaciones psíquicas, y muchas de las religiones están basadas en este tipo de cuestiones milagrosas, ¿no? Y bueno, más de mil millones de personas creen en el cristianismo, otras 700 creen, por ejemplo, en el islam, y otras tantas creen en otras cuestiones que están como muy relacionadas a lo que, por ejemplo, por lo menos en el ámbito de las curaciones, lo que hacía la señora. Exacto. De hecho, entonces, ahí ajá. Se supone, bueno, no se supone, más bien ella tenía como referente de que entraba en un trance al momento de estar operando, de que era Cuauhtémoc, era uno de los al que le quemaron los pies, ¿no? En la conquista española, que no se le tiene incluso en el radar como que fuera un chamán dentro de esta población de México antiguo, en la cual incluso tampoco se tiene como el tema en el radar de que fuera un pueblo muy chamánico o más allá de lo que lo catalogan, un pueblo salvaje que hacía sacrificios de sangre y le sacaba el corazón a vírgenes o a guerreros. Creo que también está tergiversado. Eso es lo que, pues, al final de cuentas, los que nos educaron en un principio fueron los mismos españoles. ¿Cómo constatar también que realmente eso fue lo que encontraron al llegar al México antiguo, ¿no? A Tenochtitlan, al momento de la conquista? Realmente, si esto ocurriera, como era la corona española de religiosa, pues obviamente incluso hasta los ídolos, las esculturas y todo lo que había en el México antiguo fue o enterrado, destruido por el tema de que para ellos representaban seres demoníacos, según pues aquel dogma que se tenía en la vieja España, la corona y todo aquello que nos vinieron a permear como pueblo mestizo en estos tiempos, ¿no? Incluso lo vemos, todavía hay gente que sigue pensando que algunas cuestiones no sé, de no quitarte la gorra en la iglesia es pecado, o de que si los videojuegos, el niño está mucho tiempo ahí, se llena de demonios o tiene posesiones diabólicas, ese tipo de cosas, pues realmente habla del eclecticismo que hace rato mencionaba yo en el caso de la energía orgónica, que es una mezcolanza al final de cuentas, ¿no? Porque todas las culturas antiguas convergen por lo menos en un tema de piramidales, de sus antiguos, digamos, templos sagrados. Casi todos tenían una forma piramidal, hasta incluso los tailandeses, que en sí tenían un tipo de cúpulas dentro de iglesias o algo que representaría una iglesia moderna el día de hoy, terminan en ese punto, porque puede ser que esa figura o esa forma geométrica en la naturaleza pues sea altamente capaz de por lo menos emitir energía para comunicaciones o para recibirla, de lo que también se documentó en la ciencia como la fuerza infinita del universo, ¿no? Toda esa fuerza que llega con rayos cósmicos, que algunos científicos como Tesla incluso lo quisieron pues poner en práctica dentro de algún tipo de aparatos de movimiento perpetuo
o que captaran este tipo de energías. Más allá de esto, ya para ir cerrando el tema, con Jacobo, que se desvió por muchas vertientes bastante interesantes, por ahí podría derivar en algunos otros programas, amigos, no creen que esto es casualidad, puede ser causalidad, que se abran más temas al respecto, al tocar estos temas que son altamente controversiales, polémicos, si así lo quieren ver. Vamos a empezar a dar un cierre con las ideas el día de hoy. No sé quién quiere empezar, tú, Néstor, para ya comenzar a terminar este programa del día de hoy. Adelante, por favor. Así es, sí. Yo creo que la parte de toda esta onda de los milagros y las curaciones que se hablan en los libros, en la Biblia y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, pudo haber sido un mal manejo de la información, o sea, un mal manejo de lo que pasaba. Por ejemplo, el compa Lázaro, ¿no? Se murió y llegó Jesús Cruz y le dijo, levántate y anda, y Lázaro se levantó y andó, ¿no? O sea, imagínense todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasaba? No, pues Lázaro a lo mejor tuvo taquicardia o algo que hoy en día podríamos explicar, pero de repente la equivalente a la comadre Chonita vio que Jesús Cruz levantó a Lázaro de entre los muertos, y ¿qué dices? Fue y le dijo a medio mundo, Jesús Cruz revivió a Lázaro, y en realidad lo único que hizo fue, vámonos, ¿no? Igual y Lázaro estaba como en esos periodos en los que estás crudo y no existes y estás ahí ¿no? Y Jesús Cruz llegó y le dijo, vámonos. Pero el teléfono descompuesto, y recordemos que no todos en esa época llegaban y apuntaban o grababan un TikTok o lo que fuera, y pues se iba como tergiversando la información, ¿no? Y lo mismo pasó, yo creo que lo mismo está pasando con este fenómeno de Pachita y todo lo que este cuate de Jacobo Greenberg está difundiendo. Entonces por ahí puede ir el asunto. ¿Por qué? Porque a lo mejor, voy a poner otro ejemplo, ¿qué tal si los mexicas podrían haber practicado? Voy a volarme la barda, así van a caer un montón de tomatazos en este video, pero bueno, va. Los mexicas, en lugar de estar sacando el corazón para ofrecerlo al sol y ese tipo de cosas, estaban practicando el conocimiento, sacaban el corazón, lo analizaban, veían los ventrículos, veían cómo bombeaba, veían todo ese tipo de cosas, y llegan los españoles, mucho más ignorantes, cegados por la religión, y ven que están abriéndole el corazón a una persona y van, ay, Ave María Purísima, no sé qué, y todo esto, y en ese momento la corona española dice, es que estos salvajes le sacan el corazón, y los mexicas en realidad estaban estudiando el flujo sanguíneo y toda esa parte, cómo está la parte torácica. Recordemos que por muy avanzados que supuestamente venían los españoles, pues venían cegados por la religión, venían cegados por el cristianismo y Ave María Purísima, todo lo que diga Dios. Entonces no tuvieron la apertura para ver qué era lo que estaba pasando de este lado del mundo. O sea, ¿qué tal si los mexicas estaban analizando esta parte? No sé qué otra forma podría ser. O sea, sabemos que hubo ceremonias, pero como lo digo, también viene de una tergiversación de la historia. ¿Por qué? Porque llegaban estos cuates y decían, ay, es que son unos salvajes. Y después Maximiliano dijo, no, los mexicas son los chidos, estos eran nobles, eran fuertes, eran altos, no sé qué. Y después Benito Juárez dijo, no, es que los inditos debemos de acabar con la lengua indígena porque queremos progresar. Y luego don Porfirio volvió a decir, no, mira, todos tenemos que trabajar y los mexicas, no sé qué, son buenos esclavos, etcétera, etcétera. Viene la revolución, la tierra es de quien la trabaja, y otra vez, ¿no? Incluso hoy en día estamos teniendo esta, no sé cómo decirle, en la que se trata como de ensalzar a la cultura indígena y que los pobres, que no sé qué, todo revuelto como estamos viendo en esta cuarta transformación, y por ahí va el asunto. No hay como una especie de seguimiento lógico, una especie de sustento, porque por eso se va difuminando. Vamos a empezar a caminar en una delgada línea entre lo que sí está pasando, lo que sí puede traer la maestría de Jacobo Greenberg, todos sus estudios y todas esas cosas, y del otro lado tenemos ahora la parte fantástica, la parte fantasiosa y todo el teléfono descompuesto de los hechos que van a ir ocurriendo. Entonces, para una segunda parte, pues sería cosa como de que tomemos, no Pachita, vamos a agarrar otro libro. Para una tercera parte de este video vamos a agarrar otro libro de Jacobo Greenberg y vamos a platicar sobre esa parte. A mí me parece una bibliografía, una lectura
al grado de casi fantástica, ¿no? A lo mejor no tanto como Cañitas, vamos a subirle 2 peldañitos y vamos a sacarlo del costal, un poco más como historia tipo Dan Brown y el Código Da Vinci, ¿no? Cosas que están ahí, que son como realistas y que dices, bueno, pues sí están, pero también entran dentro del no se sabe qué pasó. Eso puede ser interesante, que para el próximo video nos pongamos de acuerdo, ahí les vamos a dejar en las redes sociales qué libro vamos a tomar de Jacobo Grinberg, lo vamos a leer y vamos a platicar sobre ese tema. ¿Qué te parece, Gus? Sí, yo creo que es una buena opción. Como bien decías, muchas de estas cosas se pueden transgiversar, se pueden malentender, se pueden tomar como una cuestión distinta. Y como les decía en un inicio, yo creo que lo importante es ir a la fuente, ver qué es lo que estaba tratando de explicar él, ¿no? Ver qué es lo que estaba tratando de investigar y cómo lo estaba haciendo. Creo que en este caso las formas también son trascendentes, toda vez que el cómo lo haces implica mucho del qué haces también, ¿no? Y ya para cerrar, como bien decía Francesco, y tú, Néstor, hablando de los sacrificios humanos, a mí me parece algo bastante ilógico, por ejemplo, hablando de la cultura maya, de cuates que son extraordinarios matemáticos, que son tipos que podían predecir los eclipses solares, los eclipses lunares, los movimientos de los astros, que habían descubierto varios planetas, que sabían cómo funcionaban las constelaciones, que sabían cuál era el movimiento de la Tierra, que sabían que no éramos el centro del universo, y de repente que vengan y te digan, no, es que le sacaban el corazón a las personas para ofrecérselo a su deidad, o sea, o eres un genio matemático y sabes acerca de astronomía, o crees en una deidad en la que hay que alimentar con sangre humana. O sea, no es como muy lógico. Y creo que es algo parecido con lo que está pasando con Jacob, ¿no? El que de repente se desvirtúan un poco las cosas y sería como conveniente el poder ir hacia la fuente y descubrir qué es lo que está pasando realmente. Entonces, sí, me parece que sería muy interesante el poder encontrar un libro, leerlo y discutirlo nuevamente, claro que sí. Exacto. Pues mire, yo propongo que pongamos en práctica a lo mejor algún experimento que haya hecho por ahí en la UNAM, que sea fácil de replicar entre nosotros o de documentar en específico aquí, para que pues pongamos a prueba este tipo de investigaciones, no solo de lo que sí podría parecer fantasioso para algunas de las personas de la audiencia o incluso entre nosotros también. Cada quien tiene su postura al respecto y que podamos pues ponerlo en práctica, poner por ahí algún tipo de experimento, porque pues, realmente creo que hubo una larga fila de experimentos que ejecutaron en esos periodos que estuvo Jacobo dentro de los laboratorios de la UNAM. Y bueno, yo también por ahí vi ya algunos testimonios incluso de gente que estuvo mano a mano con él en las investigaciones, que también pues tomaron su distancia por el tema de los estudios tan controversiales que hizo, por lo menos en el ámbito del chamanismo y de este tipo de curaciones, que realmente para mí la conclusión a la que llega Jacobo no es que haya quedado inconclusa, sino que más bien a lo que él llega y nos entrega al final del día es que ese tipo de milagros, bueno, no quiero llamarle milagros porque realmente no tendría una cuestión religiosa per se como la conocemos el día de hoy, que involucre a un Dios en específico. Yo creo que lo religioso se refiere en especial a Jesucristo, ¿no? O Dios Padre, o como el Espíritu Santo, ¿no? Que es la Trinidad que le llaman.
Si es fuera de eso, según esa misma religión, estás incurriendo en otra cuestión, ¿no? En este caso, pues el más religioso ahí sería el emperador Cuauhtémoc, que estaba como tomando posesión de esta persona y dándole esos poderes curativos. Realmente entonces no podremos hablar de un milagro, pero sí podemos hablar incluso de un evento que sí fue documentado y fue replicado con éxito, pues pudo haber sido la causa de la desaparición, como bien lo menciona Gustavo, de Jacobo, por el tema de que pudiera haber afectado a muchas más personas el interés, por lo menos de venta de medicamentos, operaciones, etcétera. Lo veo muy fantasioso, pero pues puede ser que en el futuro más bien se rían de nosotros por no haber aprovechado nuestra capacidad mental para curar en bola a una persona, tal vez. Estaría interesante también, Gus, por ahí retomar lo que hacen los psicotrópicos como los hongos, la ayahuasca en la mente de las personas, y si realmente cabe la posibilidad de abrir el tercer ojo o visiones que no tenemos en el sentido común del día a día. Para un siguiente programa, ¿qué te parece? Sí, claro que sí, cuando gusten podemos programarlo y lo platicamos. Es bastante interesante cómo algunos psicotrópicos como el peyote, la ayahuasca, la hierba del sapito y muchos otros más hacen funciones bastante interesantes a nivel neuroquímico en el cerebro y que producen experiencias bastante interesantes en el cuerpo humano, algunas de ellas muy parecidas a experimentar ciertas sensaciones, como lo bien decías, como por ejemplo entrar a otros planos dimensionales, hablar con otros seres y vivir otro tipo de experiencias, ¿sí? Claro que sí, sería bastante interesante. Claro, nos repites ahí tus redes sociales para que nos sigan aquí los amigos. Néstor, Gus. Sí, no olviden de seguir al doctor Gustavo en facebook.com/psicología médica integral. Ahí van a encontrar estos temas, van a encontrar muchos otros temas, y si tienen alguna cuestión, ya sea de esta parte que quisimos relajarnos un poco respecto a los temas en los que implicamos psicología en semanas anteriores, pues este tipo de charla pues es un poco más de cuates, ¿no? De fin de semana, así que dejen sus comentarios para Psicología Médica Integral. Las redes sociales del canal de XHT Web, también recuerden que estamos 100% abiertos en Twitter. Estamos en esta guerra, chairos contra fifís, contra no sé qué, etcétera, etcétera. Y estamos también en facebook.com/XHT Web. Hay 2 páginas de XHT Web en este momento, no sé qué diablos le piqué, y hay 2 páginas, las 2 son las oficiales, así que suscríbanse, tarde o temprano se van a combinar, así que suscríbanse, ahí hay memes, hay videos, hay de todo en esa parte. También no olviden seguir a La Voz del Pueblo en TikTok, en Kwai, en Instagram. Suscríbanse aquí en este canal, es muy importante. Y quiero proponer que sincronicemos a las 12 del día, hora del centro de la Ciudad de México, este experimento de pensamiento remoto. A las 12 del día, entre las 12 y la 1, hora del centro, vamos a dibujar algo en un pizarrón o en un cuaderno o en un lo que sea. Si ustedes nos están viendo en este video, también a las 12 del día sincronicémonos para que el próximo video, vamos a hacer esto una semana más o menos. Estamos hablando que hoy es jueves 24 de marzo. Vamos a platicar el día 15 de abril para que veamos los resultados, ¿no? 15 de abril, sí, el 15 de abril vamos a platicar los resultados de este experimento. Yo creo que es el experimento más sencillo, ¿no? Ponían un cuate en un cuarto, ponían un cuate en otro, y a ver tú qué estás pensando, y él qué está pensando, tú qué dibujaste, a ver, vamos a ver. Y creo que es como el más replicable y el cual vamos a poder como tener un resultado. A esa hora nos sincronizamos, pon una hora, ¿no? Para que no sea como más disperso, sino a las 12 del día, hora del centro de la Ciudad de México, empezamos con este ejercicio. Todos los que quieran participar, en un cuaderno, en un pizarrón, ahí hagamos un dibujo más o menos pensando qué es en lo que vamos a coincidir, ¿no? Lo ideal sería, ¿y tú qué pensaste, no? Pero eso lo vamos a ver. Lo tenemos, ¿no?
Ajá, en el próximo episodio vamos a ir viendo, ¿no? El día 25 de marzo yo dibujé un bla, 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 y lo vemos y lo vamos a ver aquí en los videos, o lo vamos a ir publicando en TikTok. ¿Qué te parece? Estaría excelente. Por ahí si quieren subirlo a las páginas también, ahí coméntenlo con su dibujo, si es que se integran a esta dinámica. Nosotros ya cuando esté saliendo este tercer video al respecto del tema, pues estaremos publicando aquí en vivo los dibujos que tenemos y que se gestaron. Entonces la cita es, Néstor, repítenos, 15 de abril, ese mismo día se hace el dibujo en la mañana a las 12. A las 12, entonces hacemos los dibujos y ya ese día vamos y ya vemos, mira, a la hora de la Ciudad de México a las 12, todas las personas que vieron este video dibujaron y yo quiero saber, por ejemplo, voy a pensar qué dibujé, ¿no? Estamos aquí y nadie va a saber nada. Hasta el momento en el que publicamos el video aquí, compartimos la pantalla y en ese momento lo mostramos. Excelente. Para que podamos así. Pues la idea es que, por ejemplo, vemos cuántos vamos a coincidir en qué vamos a dibujar en ese momento. Ahora, hay 3 como trampas básicas, ¿no? La mente siempre trata como de ir hacia arriba, la pirámide, el triángulo, o ¿qué otra cosa es como muy sencilla de pensar? El círculo. Y la mayor seña humana, la mayor de las señales humanas, el tache. Hace el tache o la T, ¿no? La cruz de crucifixión. Entonces, esos 3 elementos, esos elementos quedan descartados, ¿no? O sea, si ahí todos dibujamos una T, pues claro, porque es el mayor símbolo de los humanos. Los humanos, no hay nada en la naturaleza que sea un tache, ¿no? La pirámide hacia arriba, pues es como lo más sencillo de ir construyendo, la base y luego hacia arriba, ¿no? Y el círculo, pues es como lo más natural o lo más que hay en la naturaleza, pues el círculo, ¿no? Pero cualquier otro elemento que entre dentro de esta parte, ya vemos, ¿no? Y vamos a ver cómo nos va y vamos a ver si este experimento del pensamiento remoto, y vaya que es remoto, yo estoy a 1600 kilómetros de la Ciudad de México y de la Ciudad de México todavía falta para Querétaro, de Querétaro a la Ciudad de México, ida y vuelta. ¿Cómo ven? Excelente. Ya está, amigos, ahí queda el reto. Recuerden unirse aquí a La Voz del Pueblo MX. Es muy importante la MX para que no se vayan con la competencia. Bueno, no la competencia, realmente son programas hermanos. Vénganse aquí con nosotros a México también, si están viéndonos de otros países de Latinoamérica o incluso España. Ya tenemos visitas de España también. Están llegando aquí al canal. Están yendo por ahí muy bien a los videos anteriores. También tenemos aquí una cita pendiente con el Dr. Gus al respecto de la segunda parte del video de Tinder, que también le he ido muy bien con la psicóloga Bere, que por ahí tuvo algunas cuestiones extrañas al respecto del video, que ya nos estará contando más adelante, ¿no, Néstor? Sí, se va a poner bueno ese debate. Vamos a procurar estar los cuatro puntos de vista se van a poner aquí y vamos así, como dicen los chavos, nos vamos a frontear. No sé si estoy usando bien el término, pero me imagino que frontear es de frente a frente, porque vamos a debatir la parte del punto de vista de Berenice, la doctora Berenice, el doctor Gustavo y desde luego de sus servidores aquí de La Voz del Pueblo. Pues ya quedó ahí, amigos. Muchas gracias por ver este video. No se pierdan por ahí el de Hackers, es el más reciente que tenemos por ahí. Y bueno, todos los programas que tenemos dentro del canal de La Voz del Pueblo. Síganos por ahí en las redes sociales. Esto lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Lean, si no conocen a Greenberg, también pues, es válido empezar a leerlo. Hay audiolibros, yo lo encontré por ahí algunos en Amazon, en el Kindle, ya también lo tienen por ahí disponible, o en la venta en muchos lados, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos una vez más, Gustavo. Bienvenido a esta sección. Saludos a tu gatito que ahí se estuvo haciendo presente también. Y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.